O promotor da iniciativa fixo entrega dos cheques por valor de máis de 1.000 euros cada un ás dúas entidades, Cruz Vermella e Cáritas Parroquial. Tralo éxito deste festival, DJ Telo traballa xa na organización dun novo proxecto que consistirá na venda de tazas solidarias para axudar as familias en situación de vulnerabilidade. Ahora mismo tenemos la venta de una taza solidaria que empezaremos esta semana, la cual va a salir a la venta 6 euros, diseñada por Alba Manzanedo, una diseñadora de aquí de la zona de Noia, y firmada por ella. Solamente 500 unidades y estamos pues con esa idea, ¿no? De ayudar un poquito a las familias más desfavorecidas, a la gente que lo está pasando muy mal, a la gente que no tiene para comer, ¿no? Encima de estar confinada, si estás con la nevera vacía, pues es muy complicado, muy complicado. Mentres tanto, continuará cos seus directos solidarios cada fin de semana. Este sábado terá lugar a Festa Hortera de Porto do Son. Todos los sábados salimos a las 8:30 de la tarde. Chocolate Disco Móvil Chocolate Disco Móvil, entráis en esa página de Facebook, le dais a me gusta y ahí nos veis. Este sábado en concreto, este sábado que viene, el próximo sábado, tenemos la fiesta hortera de Porto do Son, porque somos la discoteca oficial de la fiesta hortera de Porto do Son. Entonces vamos a hacer una fiesta un poquito diferente, un poquito singular, ¿no? Como música hortera, más adaptada a público un poquito de edad más avanzada y siempre interactuando mucho con el micro. Pois que mellor plan para este sábado que disfrutar dunha festa hortera, iso sí, dende a casa, con fins solidarios.